Hola, buenos días. Estamos aquí con una situación nueva en nuestra iglesia, ¿no? Que estamos en diferentes lugares, pero estamos unidos en el amor del Señor. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy para poder expresar aquellas cosas que nosotros tenemos a nuestro Dios, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Y en momentos de crisis, en momentos de caos, cuando todo parece que está siendo diferente a lo que tenemos acostumbrados, como por ejemplo en el supermercado que no tenemos comida, en las calles que están vacíos, que no podemos coger nuestro coche para ir ahora mismo al templo, pero sí la iglesia del Señor puede estar reunidas, ¿no? Y en ese momento de caos me viene a la imagen una pintura que hicieron acerca de lo que era la tempestad, pero lo que era paz en medio de la tormenta. Y la pintura reflejaba una situación de un mar agitado, moviéndose por todos los lados, pero de repente había un tronco grande, fuerte, con un agujerito. Y en ese tronco se encontraba una paloma con sus polluelos allí acostadito en paz. Cuando todo iba alrededor de ellos, que iba mal, allí estaban en la paz. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, los que confiamos y los que creemos en el Señor, que puede pasar lo que sea a nuestro alrededor, las circunstancias no nos van a afectar porque el Señor es el tronco fuerte en el que nosotros tenemos nuestro soporte. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos y que Dios pueda hacer algo precioso este domingo cuando tú estás escuchando esas palabras que te van a llenar tu corazón. El pastor Joan va a hablar con vosotros ahora acerca de lo que Dios tiene para este domingo para nosotros. Pues muy buenos días. De esta manera inusual, ¿verdad? Que nos ha venido dado por esta circunstancia de crisis a nivel mundial, pues nos tenemos que reunir de esta manera. Tal vez una de las enseñanzas que podemos sacar como iglesia de esta situación es que nuestra vida no depende del templo, no somos templocéntricos, ni siquiera cultocéntricos en el sentido de un culto tradicional. El centro de nuestras vidas es Jesucristo. Y la iglesia eres tú, y la iglesia es tu familia, y la iglesia somos nosotros. Y cada uno ahí en su casa es iglesia, y todos juntos somos la iglesia del Señor. Así que en esta mañana del domingo, desde Comunidad Tiempo de Cosecha en Torrent, queremos dar la bienvenida, saludar y abrazarnos, aunque sea virtualmente, todos los miembros de la iglesia, todos los amigos que ahora mismo están conectados y todos aquellos que nos van a ver, porque esto, como sabéis, se va a grabar. Así que, bien, vamos a tener un momento de oración. A nadie se le escapa que la oración es fundamental en estos momentos. Quisiera desde aquí también recordaros, lo habéis oído 1000 veces, pero recordaros de practicar, ¿verdad? Y obedecer los hábitos de higiene, de limpieza, que tanto se nos recuerdan, tanto de las manos, distancias de seguridad, el no estar en las casas, en las calles, perdón, el poder estar las familias juntas en casa, todas esas recomendaciones que son tan buenas y que van a ayudar con conciencia cívica a erradicar este problema cuanto antes. Pero hay algo que tú y yo y todos los cristianos podemos hacer que mucha otra gente no va a hacer, y es entrar en contacto con el trono. Mover a través de nuestras oraciones la mano que mueve el mundo, la mano de Dios. Eso lo podemos hacer juntos. Y ahora, entonces, vamos a tener este momento de oración y yo te pido que ahí en tu casa, con tu familia, juntos como estáis, pero también sabiendo que estamos todos unidos, pues a través de los medios de los que se dispone, ¿verdad? Pues vamos a tener esta oración y poner nuestras vidas y nuestro culto y nuestras familias y nuestros amigos, todo en las manos del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, tu cuidado. Queremos agradecerte, Señor, que hasta aquí tú nos has
sostenido, nos has guardado y así lo vas a hacer a partir de ahora también. Queremos, Señor, reconocer que en el trono estás tú, que tú estás en el centro de toda la situación. Nada se te ha ido de las manos, tú estás en el control. Y queremos pedirte que ahora, de esta manera inusual, pero con el mismo corazón de siempre, podamos ofrendarte, ofrecerte y tú recibir el culto que solo tú mereces. Te pedimos que estés guardando nuestras vidas, que estés guardando la vida de las familias de la Iglesia, que estés guardando a la familia grande de la Iglesia Universal, pero que estés también guardando, Señor, a tantas personas, a tantos amigos, a tantos conciudadanos que están en momentos de tensión, de incertidumbre, de zozobra y en el peor de los casos de dolor y de sufrimiento. Queremos pedirte, Padre, que con tu mano de bondad y tu mano de sanidad puedas también atenderlos. Y, Señor, te pedimos que aún en este tiempo tantas iglesias retransmitiendo de estas formas, ¿verdad?, puedan, Señor, llegar a miles y aún a millones de personas y de algunos de estos que no te conocen todavía y que necesitan desesperadamente tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Oramos por todo esto y ponemos este culto en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aún antes de pasar a una alabanza, quiero pediros, como siempre hacemos en nuestros cultos, que nos demos un fuerte abrazo, que nos bendigamos, nos bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Estáis ahí, nosotros estamos aquí, pero estamos unidos en el amor del Señor. Nos damos un abrazo fuerte, un abrazo virtual en esta ocasión, pero para decirte, Dios te ama y yo te amo también. Dios os bendiga. Vamos a tener esta alabanza. Y yo creo que en esos momentos la alabanza que debe de ser en nuestra mente, en nuestro corazón, es que el Señor sea el pensamiento de nuestra vida, que Él sea nuestra fortaleza, porque en los momentos de prueba es cuando se sabe quién tiene al Señor de verdad, ¿no? Y quién está ahí con el Señor agarrado firmemente. Y me gustaría que pudierais recordar el versículo que pone en Filipenses 4, que dice que todo nuestro pensamiento, si hay algo bueno para pensar, algo honrado, algo honesto, en eso debemos de pensar. Y debemos de pensar en el Señor, que Él está en control de todo. No importa la circunstancia, Él está ahí. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres
pensamiento eres tú, Señor, y así debe ser. Como escuchábamos de Gianni, ¿verdad? Si en una situación hay alguna cosa buena, es en esa que debemos de fijarnos y pensar. Bien, quiero deciros cómo vamos a hacer a partir de ahora. Todavía a día de ayer, aunque teníamos muy claro de que no podríamos trasladarnos al templo por lo que ya estábamos sabiendo y viendo, ¿verdad? Ayer, de todas formas, el presidente detalló las medidas concretas del estado de alarma que ya había anunciado el día anterior. Y entre estos, pues como sabéis, están muy restringidas los desplazamientos, incluso a nivel local. Entonces, esta mañana vimos que la manera más práctica iba a ser así, desde nuestros hogares, como estamos cada uno de nosotros. Porque de esta manera pues formamos parte de esa conciencia social, ¿verdad?, que quiere erradicar el coronavirus, tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance, y una de ellas es restringir justamente estos desplazamientos. Así que el culto, que en principio aún pensábamos que podríamos ir 2 o 3 personas a nuestro templo y retransmitir desde allí, pues lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en los cultos sucesivos desde los hogares. Hoy es desde nuestro hogar, y aquí, como habéis visto, estoy con Gianni, Isaías nos está ayudando desde la cámara también, pero en cultos sucesivos será desde la casa del hermano y pastor Bebe, y también desde la casa de Javi, y seguramente pues otras intervenciones también que vamos a tener. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, como sabéis. Lo que quisiera deciros es que después de compartir la palabra, que lo vamos a hacer ahora, yo voy a desconectar mi cámara, pero vosotros no debéis de desconectar la vuestra, porque ahí va a entrar el hermano Bebe y va a tener también un saludo y un tiempo de oración, y después de él entrará también el hermano Javi, que nos va a dar pues algunas indicaciones también que tienen que ver con la asociación y con otros aspectos de la vida de la iglesia también. Estamos conectados, hermanos, es el Espíritu el que nos conecta, pero también queremos hacer nuestro esfuerzo, y os agradecemos mucho el vuestro, para poder estar en este momento juntos alabando y adorando al Señor. Y una parte de la adoración es la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda. Yo tengo aquí mi sobre preparado de diezmos y de ofrenda. No lo voy a poder llevar al templo, ¿verdad? Pero lo voy a guardar aquí, cada uno en casa lo vamos a guardar también, y en cuanto haya la disposición y la posibilidad, se lo vamos a hacer llegar a nuestra tesorera, la hermana Ramona. Así que os animo a que lo hagamos de esta misma manera. Nosotros somos miembros responsables, sabemos que nuestro compromiso es primeramente con el Señor, y que uno de ellos es saber que Él es el primero en nuestra vida, que Él es el que provee de todas las cosas, y que Él también es el que debe estar por encima de todas las cosas. Y el diezmo y las ofrendas son una manera de reconocer esta prioridad en nuestra vida, que el primero es el Señor. Y es una forma también de atender las necesidades propias de la Iglesia, y como miembros responsables diezmamos, y también, aún más allá del diezmo, ofrendamos. Y os invitamos a todos para que hagáis esto mismo y lo vayáis juntando. En cada culto vamos a tener un recordatorio de esto, y después lo entregaremos en su momento, para poder atender todas las necesidades de la Iglesia también. Dicho esto, recordar también que el propio Dios, aun siendo un acto de adoración tan importante el entregar los diezmos y las ofrendas, nos recuerda en la palabra que si cuando vamos a llevar nuestra ofrenda recordamos que alguien tiene algo contra ti, que vayamos y a solas con esa persona hablemos y arreglemos esta situación. Entonces, que vengamos y entregamos nuestra ofrenda. Por tanto, más importante todavía que traer la ofrenda al Señor es restablecer las relaciones entre los hermanos, entre las personas que puedan tener algún problema. Y yo os pido que ahora mismo, ¿verdad?, podamos también tener un momento de reflexión, para que si hubiera algo de esto que nos está pudiendo separar de un hermano en la fe, podamos pedir al Señor
la ocasión para rápidamente restaurar esta relación, pedir perdón y perdonar también. Entonces el Señor va a recibir con mucho agrado nuestras ofrendas. Hay promesa en la palabra que cuando nosotros apartamos de las primicias de nuestros frutos, cuando nosotros damos la ofrenda, ¿verdad? Él nos va a derramar bendición hasta que sobreabunde, va a llenar nuestros lagares, va a llenar nuestras cosechas. Hay promesa de bendición a nuestra obediencia al Señor. Quisiera ahora compartir el mensaje en la palabra y, como digo, después poder dar paso a Bebe y también a Javi en sucesivas conexiones, pero todo uno a continuación del otro, así que no va a haber interrupciones prácticamente. La palabra en el Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, eres mi esperanza, eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice la Escritura, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y por ahí continúa, ¿verdad? Hablándonos de esa protección, y aunque todo se desmorona a un lado y a otro, el Señor va a estar con su protección sobre nuestras vidas. No quiere decir esto, hermanos, que seamos inmunes a cualquier cosa, pero sí que quiere decir que el poder de Dios, la presencia de Dios y el poder de sus promesas van a estar sobre la vida de aquellos que creemos en Él, que somos sus hijas y sus hijos y que creemos también en el poder de esta palabra bendita. En cierta ocasión el Señor Jesús volvía a su casa. Su casa estaba en Capernaum, por lo menos en este tiempo. Dice Marcos capítulo 2, desde el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Como nosotros estamos en casa. Jesús llegó a su casa, estaba en casa también. Y esta casa estaba en Capernaum. Tuve el privilegio de poder estar en las ruinas de Capernaum hace algunos años con Yani, y recientemente tenía la intención de llegar allá y ya no fue posible por ya cuestiones de esto que nos ocupa, ¿verdad? Todo el tiempo y de las restricciones de viajes. Capernaum es la casa de Nahum en arameo, y Nahum, como sabemos, es uno de los profetas, ¿verdad? Pues allí debió haber una persona, Nahum, aquella era su casa, tal vez el propio profeta, y como le escuchaba muy recientemente a otro pastor, ¿verdad? Es un profeta que acaba su libro justamente con una pregunta, y solo hay otro que acabe su libro con una pregunta, y es Jonás, los dos profetas, y los dos tuvieron mensajes para Nínive, estas curiosidades en la Escritura. Se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en sus viajes itinerantes, predicando el Evangelio, diciéndole a la gente, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Todavía no está consumado, eso solo será al final, pero desde que el Señor Jesús vino, el reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está en ti y en tu vida. Y esa sal y luz que nos dice la palabra que debemos de ser, tiene todavía una vigencia, si cabe, más acuciante en momentos como este, donde todavía no, pero si esto sigue así, muy pronto va a haber mucha desesperanza, mucha preocupación, mucha incertidumbre, más todavía de la que hay ahora, y esa seguridad en nuestras vidas y esa palabra sazonada, ¿verdad? La sal va a traer justamente luz en medio de las tinieblas. El Señor Jesús entró y cuando Él estuvo en casa, inmediatamente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y Él les predicaba la palabra. Qué interesante que en la Escritura, cuando se habla de Jesús, se habla del Maestro. Se podría hablar del sanador, porque Él sanó a tantos, ¿no? Se podría hablar del profeta, porque lo era. Se podría hablar de tantas facetas que evidenciaba con todo su poder el Señor Jesús, pero se le conoce como el Maestro, porque Él enseñaba la palabra. ¡Oh! Gloria a
Dios por su palabra. Es el alimento sólido, es aquello sobre lo que podemos caminar con total certeza. Cielo y tierra se pueden caer, su palabra no va a caer, su palabra no va a pasar, se cumple siempre. Por eso, querida hermana y hermano, o querido amigo que nos estás viendo, si tú tienes una promesa de Dios, si Dios te ha dado una promesa que está sustentada en su palabra, créeme, Él es tan fiel como poderoso. Si te lo ha prometido, lo va a cumplir. Aunque ahora, momentáneamente, todo parezca indicar lo contrario, tú solo veas una tempestad rugiendo a tu lado, si Dios te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Es tan fiel como poderoso. Él tiene poder hasta para levantar de entre los muertos. Dios cumple su palabra. Él les enseñaba, les predicaba la palabra. Y como Él predicaba con autoridad, como había unción, la presencia del Espíritu estaba sobre Él, la gente venía. ¿Por qué? Porque igual que hoy, hace 2000 años, la gente tiene un vacío interior, que no se llena con diversión, que no se llena con dinero, que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que un ser tan minúsculo puede echar al traste cualquier plan de quien sea, aun de gobiernos, aun del mundo entero. Jesús tenía autoridad y la gente se lo reconocía. Por eso cuando Él llegaba a su casa, todos se amontonaban. Hoy tendríamos problemas, ¿no? Porque hoy no puede haber grupos, hoy en concreto, en estos días. Pero Jesús estaba en su casa. Cuando Él no estaba, era una casa normal y corriente. Eran unas piedras, en fin, era un lugar, un habitáculo, no tenía nada especial. Nadie pasaba por allí y hacía cosas raras o se inclinaba. No, porque no es el lugar lo que es santo es quién estaba en ese lugar. Y cuando Jesús estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, la gente se agolpaba. ¿Sabes una cosa? Cuando la presencia de Jesús esté en tu casa, la gente te va a buscar. Cuando la presencia de Jesús esté en nuestra casa, en nuestra iglesia, ¿verdad? La gente va a correr, va a venir, porque sigue teniendo las mismas necesidades. Y la verdadera presencia de Cristo en medio nuestro es un poderoso imán que atrae a las personas. Alguien decía que cuando la gloria de Dios está en la iglesia, la gente del mundo corre del mundo para la iglesia. Pero que cuando la presencia de Dios no está en una iglesia, la gente de la iglesia corre hacia el mundo. Busquemos la presencia de Dios. Jesús estaba ahí, la gente venía a escuchar esa palabra. También sabía que era muy probable que sanara a alguien, que echara fuera algún demonio. Ellos ya sabían del poder del Señor Jesús. Que el Señor Jesús esté en nuestra casa. Que tal vez las posibilidades económicas no son todo lo que quisiéramos. Tal vez aún en nuestro templo, ¿verdad? Si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, bueno, sí, podría ayudar, de hecho ayuda, pero asegúrate de tener la presencia de Dios, porque hay iglesias que tienen todo el dinero del mundo, que tienen todos los recursos, que tienen toda, aparentemente, la influencia, y que nunca ocurre nada allí, que nadie se salva, que nadie se convierte, que nadie se sana, que las circunstancias siguen de la misma manera, y pareciera como que el propio Dios no está allí, el propio Jesús no está allí, porque donde está el Señor hay evidencia del poder del Espíritu. Recuerda lo que dice la Escritura: recibiréis poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Cuando estaba ahí Jesús, dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, bueno, pues idearon algo. Descubrieron una abertura en el tejado, en el techo. Hicieron una abertura y bajaron la camilla en la que estaba el paralítico. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, que estaban en su tejado, descendiendo la camilla con el paralítico, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. Qué interesante, ¿verdad? Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos sentados, escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían estos religiosos.
Y es verdad, solo Dios, pero resulta que Dios estaba allí. Jesús estaba allí, Jesús es Dios y Él podía perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta forma dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Qué pregunta, ¿verdad? Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle una cosa o decirle la otra? Y ellos pensarían, no, más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados, porque nadie lo ve, nadie lo sabe si fueron perdonados o no. Pero decirle al paralítico, levántate, sé sano, toma tu camilla y sal de aquí, eso es difícil, porque o como no se obrara el milagro, va a haber un ridículo espantoso. Jesús de todas formas les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Una cosa o la otra? Y ahora dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Se quedaron asombrados. Jesús tenía poder para que el paralítico se levantara, por tanto, tenía poder para decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay muchísimas enseñanzas aquí. Una de ellas es esta, que aunque aquel paralítico fue llevado porque había una imposibilidad física, no podía caminar y tenía, qué bueno, ¿verdad? Tenía amigos que le llevaron al único que podía solucionar esta situación. Qué bueno cuando en una situación de apuro, de necesidad en nuestra vida hay amigos, hay gente a nuestro lado que nos echa una mano. Como ocurre ahora en esta situación con el coronavirus, ¿verdad? Pues cuántos vamos a ayudar y cuántos vamos a ser ayudados también. Qué bueno cuando hay amigos que nos saben llevar a donde está la solución. Y la solución aquí estaba en esta casa de Capernaum, la solución era Jesucristo. Hubo amigos, pero estos amigos, cuando hicieron descender el lecho de esa manera tan curiosa, ¿verdad? Tan sorprendente, lo que escucharon no fue sanidad para tu amigo, sino que lo que le dijo el Señor Jesús fue, tus pecados te son perdonados. Desde el punto de vista de Dios, más urgente que sanar aquella parálisis física era sanar la parálisis espiritual de aquel hombre. Una parálisis que no le acarreaba solamente sufrimiento por unos años, le iba a acarrear una eternidad sin Dios, un eterno sufrimiento sin Dios. Esto es lo que nos dice la palabra. Desde el punto de vista de Dios, más importante que tú resuelvas tu problema, más importante que tengas un mejor trabajo, más importante incluso que una sanidad física, desde el punto de vista de Dios, el verdadero problema que necesita solución es que tus pecados sean perdonados. Y esto es solo a través de la fe, y la fe en el Señor Jesucristo, no en una religión. La fe en el ser más maravilloso, en el ser que fue enviado desde el cielo. Dios, por amor a ti, envió lo mejor del cielo para redimir a lo peor del suelo. Y lo peor del suelo, por así decirlo, éramos nosotros, que dice la Escritura que estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, separados de Dios, lejos del conocimiento y lejos de la gloria de Dios. Pero Dios mandó a lo mejor, al mejor, a su Hijo Jesucristo. Y lo mandó con un objetivo, amarnos de tal manera que no tuviéramos que pasar una eternidad sin Dios y que no tuviéramos que vivir una vida aquí sin propósito. Que pudiéramos vivir una vida que merece la pena ser vivida y que pudiéramos tener una eternidad para siempre con Dios en el cielo. Muy activos, pero con Dios en el cielo. Y para eso nuestros pecados han de ser perdonados. Y la única manera de que esto sea así es a través de la cruz y a través de la sangre derramada en la cruz, la sangre del Hijo de Dios. El que no tenía que morir, el que no tenía que pagar, el que no había cometido pecado, por nosotros fue hecho pecado. Nunca cometió pecado,
por nosotros fue hecho pecado, para que ahora tú y yo podamos tener perdón de pecados y vida eterna. Este es el principal milagro y la principal bendición que un ser humano puede tener en su vida. Esa es una decisión que tenemos que tomar. El Señor Jesús, de alguna manera, en esta mañana te está diciendo que si este problema, que es mucho más fuerte que el coronavirus, esta lepra espiritual que se llama pecado, que nos separa de Dios y que nos acarrea condenación eterna, si esta es tu situación, pues que en este momento le puedas decir a Jesús: Jesús, yo te necesito, ven a mi vida, te recibo por la fe como mi Señor y mi Salvador. Si con sinceridad haces esta decisión, que yo hice cuando tenía 21 años, la palabra de Dios nos dice con toda seguridad: tu nombre queda escrito hoy en el libro de los que van a vivir para siempre. Yo espero que tomes esa decisión, pero también espero, si ya has tomado esa decisión, que en estos días, lejos de la zozobra, busquemos que Jesús esté en nuestras casas, que aprovechemos para estar las familias juntas, para orar juntos, para leer la palabra juntos, para edificarnos, también para formarnos, ¿verdad? Y que aprovechemos los medios que la tecnología pone a nuestra disposición para el cuerpo de Cristo, comunidad Tiempo de Cosecha de Torrent, y también todos los hermanos que tengan a bien conectar con nosotros, pues puedan vivir esta realidad, la realidad de la familia de Dios. Para finalizar, aquí el Señor Jesús, ¿verdad?, hizo algo maravilloso, pero hubo unas personas ahí que se la jugaron, que se subieron encima del tejado de una casa que no era la de ellos, que hicieron un agujero con todos los problemas que se podría traer, que interrumpieron el mensaje del mejor predicador del mundo, de Jesús, que él bien podía haberse enfadado con ellos, pero a Jesús lo que menos le preocupó aquel día fue que le hicieran un agujero en su casa, fue que interrumpieran su mensaje. Al ver la fe de ellos, mira, quiero decirte esto, que en este tiempo de crisis y de zozobra, muchas veces por tu fe, tú que me estás viendo y oyendo y que ya eres cristiano o cristiano, por tu fe, por tus llamadas, por tus palabras de aliento, muchos otros van a venir al conocimiento del Señor Jesús. Que Dios os bendiga. Quiero pasaros ahora con el pastor Bebe, que él también tiene algo para deciros y algo importante. Nos vemos pronto. Bendiciones. Buenos días, hermanos y hermanas. Os deseamos muchas bendiciones y estamos, así de lo que ya dijo nuestro pastor, en un tiempo tan incómodo y tan inesperado, ¿verdad?, para nosotros, pero aquí estamos para de alguna manera fortalecernos y confiar en nuestro Dios y de lo que hemos escuchado de la palabra. Él, nuestro Dios, es la solución, Él tiene todo el poder, es nuestra solución para nuestros pecados, para nuestra vida, pero también para nuestra salvación. Y yo quería traer, ¿no?, también en estos días, en este tiempo, palabras de consuelo, de paz, de mucho ánimo, mucho amor, y que no tengamos miedo, que no seamos desesperados, y confiar en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice y nos promete, ¿no?, la protección en estos tiempos difíciles. Hay promesas bíblicas para cada circunstancias, para protegernos y para no entrar en pánico y poder salir de los problemas y ser victoriosos. Por eso, en momentos como estos de la crisis, la palabra nos recuerda a través del Señor Jesús y nos enseña y nos dice en San Juan, capítulo 14, 27, que la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Es lo que el Señor Jesús quiere que tengamos en estos días y el resto de nuestra vida. Y aquí estamos como iglesia, como comunidad, para que podamos estar en estos tiempos a vuestra disposición. Si van a ocurrir problemas inesperadas, os queremos transmitir que aquí estamos a vuestra disposición como líderes, como pastores, para cualquier
problemas, circunstancias o aclaraciones, pero también en el hábito espiritual, si hay problemas, necesidades, pues nos ponemos a vuestra disposición. Por eso os queremos recordar que en estos días, en esta semana, nos vamos a ver de la misma forma, de la misma manera que en esta mañana hemos tenido este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, de escuchar la palabra, de fortalecernos el miércoles y el viernes a las 8 de la noche. El miércoles y viernes vamos a estar todos unidos para que podamos orar, para que podamos fortalecernos y para poder crecer y poder transmitir esas palabras de consuelo y de paz. Pero también nos queremos recordar la importancia que mañana, el día 16, el lunes, hay un ayuno nacional en toda España convocado para donde podamos orar y ayunar y por la situación actual de este problema, donde vamos a traer nuestras vidas, vamos a traer a los políticos, vamos a traer a los familiares que pasan por estos momentos difíciles, también a los médicos que están trabajando de una manera especial y están haciendo un esfuerzo tremendo. Vamos a pedirle, ¿no?, en este día consuelo, sabiduría y dirección a nuestro Dios. Pero también nos quiero recordar que ahora nuestro hermano Javi, él también tiene un anuncio muy importante que tiene que ver con nuestras actividades que están fuera del hábito de la iglesia. Así como bien sabemos, estamos trabajando en muchas áreas y a él nos va a anunciar y nos va a decir y nos va a direccionar qué es lo que podamos hacer y cómo podemos ayudar y estar todos unidos para que Dios nos consuele y traiga la bendición. Os bendecimos y os confiamos en la mano del Señor. Que Dios os bendiga.